noches, mi nombre es Dulcinea y esto es el primero de la semana. Seguramente todos en esta época del año, un año electoral, ya nos empezamos a preguntar quiénes serán los candidatos para estas elecciones legislativas. Usted se habrá quedado pensando en lo que hablamos del programa pasado, en que el senador Romero con Urtubey quería conformar un frente común. Pero ahora la pregunta es, ¿el Partido de la Victoria va a estar también en ese frente? Para eso hemos invitado a este programa al presidente del Partido de la Victoria, al actual intendente de Tartagal, Sergio Leavi, conocido como El Oso Leavi. Antes saludo a mi compañero de conducción y vamos directo al invitado. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por traerme. Es importantísimo saber de que el presidente de un partido provincial, Sí. al igual que ocurrió con Soto y el PRS, tienen su domicilio en Tartagal. Porque Tartagal parece una localidad muy alejada del centro de las decisiones salteñas, parece una localidad o un territorio con vida muy propia, muy particular. Y sin embargo la integración que se ha logrado, especialmente en el caso de Leavi con su pujanza en la conducción del municipio, nos ha acercado a esa ciudad. Sí. Ciudad que algún momento, por si usted es muy joven, pero el que era gobernador, Juan Carlos Romero, dijo que el mejor negocio que podía hacer Salta era pasarle Tartagal a Bolivia. Ay, qué suerte que esto no ocurrió. Así lo dijo. ¿Cómo está, intendente? Buenas noches, Dulcinea. Buenas noches, Jorge. ¿Te acordás de eso? Él dijo que ojalá la provincia se acabara en el Bermejo, ¿no? Porque para allá los conflictos eran muy grandes. También habíamos tenido un gobierno muy neoliberal. Había entregado YPF, ferrocarriles, gas del Estado, 3.500 personas en la calle, y éramos bien piqueteros todos, ¿no? No había un solo norteño que no esté enojado. Creo que se inventó el piqueterismo ahí en Tartagal en aquel Fue medio Cutralcó y Mosconi, nacieron los dos verdad. juntos. Fue una época muy difícil para nosotros, el año 97. En el año 2000 se quemó primero Mosconi, después se quemó Tartagal, saquearon todos los comercios. Tuvimos muchas desgracias también. En el 2006 se nos cayó un puente y nos quedamos aislados del país. Después, todo eso. en el 2006 también se caían las casas al río. En 2009 tuvimos sí, el aluvión, primer muerto de dengue en la Argentina. Venimos con muy malas noticias y bueno, de repente arrancamos un proceso que para nosotros fue muy importante. Cuando en el 2009 tenemos primero una emergencia sanitaria, pues se nos reventó la colectora máxima, hacíamos bypass para llevar las cloacas, habíamos roto las calles para tirar libres sin ningún proceso las cloacas. Después tuvimos el aluvión que todos conocen, habíamos salido en la tapa del diario de la Nación, decía Tartagal, industria del piquete, y después se nos muere el primer muerto de dengue en la Argentina. Yo recuerdo que el dengue era una epidemia en todo el país y se nos murió a nosotros. Y ahí creo que nos unimos de nuevo, hicimos una multisectorial y hay un quiebre. El día 20 de marzo declaro asueto, cerramos los bancos, la escuela, pese que el ministro de Educación tuvieron una pueblada impresionante. Que pudo haber sido una tragedia de características únicas, ¿no? Que fue una cosa terrible. Hubo negocios quemados importantes. Yo el otro día pasaba por la casa del Gato y me acordaba lo que había sido eso, ¿no? En el año 2000, cuando se quema Tartagal, se quema la municipalidad, se quema el Banco Nación, la policía, la comisaría con todos los policías autocartelados, sí, con todos los presos, así que la prendieron fuego y tuvieron que salir por los techos, soltaron los presos. Y entraron y robaron un depósito judicial. Un depósito judicial de armas, eso pudo haber sido una tragedia. Vos sé que ahí te notas que hubo infiltrado, ¿no? Porque muere Verón en la ruta y se viene toda la gente, 5.000 personas mínimo. Saquean todo. Que estaba en el cementerio. En Mosconi, claro, en Mosconi. Pero digo que iba con su familia en el cementerio. No. Había uno que había muerto. Aníbal Verón era un empleado de una empresa de Atahualpa y no le pagaban los sueldos, también manifestándose. Y mueren de un disparo ahí y la gente se enojada viene en turba, en masivo y bueno, rompen hoteles. Y bueno, en eso lo primero que hacen van a Atahualpa, juegan con los extinguidores, le echaban nieve y después le prenden fuego. Entonces, si vos no sabés que una vez tenés que acabar la
la forma de apagar el fuego para recién prender el fuego. Eso porque hay gente que está preparada para hacer esos daños. Cerca queda ahí un depósito judicial. A mí nunca se me hubiese ocurrido pensar que ahí había armas, vehículos, había todo lo que necesitaban. Salieron enmascarados y agarraron el Banco Nación, rompieron con la camioneta y llevaron. En esa época el municipio estaba intervenido. Sí, era una intervención, ya un interventor de un interventor. Tartagal venía intervenido todos los intendentes de la democracia, solo uno había terminado antes que asume yo, que es Valenzuela, y después soy el segundo intendente de toda la historia de la democracia que terminó su mandato, o sea que veníamos, y el primero reelecto. Es una ciudad que nos costó conducirla. Bueno, yo estuve hace muy poco en Tartagal y todo lo que usted me cuenta me parece muy lejano, porque la ciudad era una ciudad muy bonita. He estado paseando por la plaza de Tartagal con mis hijos, una plaza bellísima, y parece muy, muy alejado todo lo que usted me está diciendo. Ahora, yo vi en esa plaza, que está la iglesia en la esquina, Sí. en una esquina, cuando se caían las casas en el canal Ese fue el 2006. de la Pacan, o sea, de la avenida El Pacan. canal del río Tartagal, que es un río Claro. casi sin agua, una ¿Se sequía acuerdan que en un prácticamente. momento se caían las casas? Sí. ¿No? Se iba Sí, comiendo. era la río. imagen que se conocía en No, el pero yo noticiero vi en de esa Buenos iglesia Aires, a ¿no? la gente, toda dentro de la iglesia, y todas afuera, que hay como un terreno baldío ahí. Ahí lo recuperamos para hacer la Casa de la Cultura. Estuve viendo, y con unas velas y qué sé yo, la gente recurría ya digamos, a la Sí, a la religión, fe. a todo para frenar esto, ¿no? Porque parecía que no tenía fin, ¿no? Vos sé que después que nos pasó todo esto, el pueblo se unió, hizo el santuario de Virgen de la Peña, que es una obra maravillosa, Claro. no sé si lograron Sí. conocerla. Ahí no puso plata la nación, la provincia ni el municipio, la hicieron los servidores del santuario. Es como que la Virgen nos hizo una protección con su manto, y ahí nosotros empezamos también a recuperar la fe, y esa Virgen Por eso debe ser que muy está devota. tan venerada, ¿no? Sí. Y bueno, cada Todo el mundo me habla de eso. Sí, muy lindo, y además el esfuerzo de toda la comunidad, ¿no? Porque veníamos disgregados, con todos peleados entre nosotros. Cuando llega la ayuda social de la nación, no podíamos conseguir un representante por vereda. No te digo el presidente del barrio que le apedreaban las casas, no, un representante decía, aquí le entrego, ¿no? No había forma. ¿Se acuerdan cuando llega una ayuda y alguien se roba un aire acondicionado? Todas esas mezquindades que vienen, claro. Balde de agua sucia. Fue De todo difícil. pasaba. Ahora, a mí me gusta que usted comente esto, le voy a explicar por qué. Porque para quienes no lo conocen, no son casualmente los de Tartagal, sino los de acá y demás, Claro. sepan que tenemos hoy entrevistando a un hombre muy preparado para distintas contingencias. Y entonces alguien empezará a comprender por qué el Partido de la Victoria, eso ya es algo muy decidido, entiende que usted debe ser candidato a gobernador. La verdad que cuando recorro la provincia no hay un solo dirigente que no me lo pida, ¿no? Y bueno, yo recojo el guante, no tengo, además creo en la alternancia, creo que 3 periodos para un intendente es mucho. Uno empieza a bajar la guardia, ¿no? Yo me acuerdo que abría, siempre cuento la anécdota, la ventana del baño, y mira, todavía está oscuro, dice, no puedo ir a trabajar. Y me iba igual, y estaba con los policías de tránsito, que son los que están de guardia, desayunaba con ellos y arrancaba a las 7 de la mañana controlándolo todo. Y hoy digo, son las 8, ya me pasan a buscar, ¿viste? Que porque no duermo una horita más. Entonces yo creo que la alternancia es buena, ¿no? Porque uno le pone una impronta diferente. 1 o 2 periodos creo que sería un limitante importante para todos los intendentes de la provincia. El tema que los concejales duren Además, la solamente el necesidad de mandato. ir preparando Claro. al próximo. Y bueno, porque eso pero nos ya da... lo dijo, la semana pasada nosotros entrevistamos a Pablo Cosner y le pregunté yo cuál sería el posible candidato De presidencial de ellos. ¿Y cuál era la propuesta? Claro, ¿cuál era la propuesta? Y me dijo que no tenían candidato. Ni ¿Por qué? propuesta. Claro, Dijo, yo esperaba dijo, que me dijo. responda que es el gobernador Urtubey, pero él me planteó de que primero hay que pasar estas elecciones, que después del 17 íbamos a hablar. Entonces yo traigo esa frase y digo, bueno, pero primero hay que pasar estas elecciones. Entonces, para ver, pensando en Sergio Leavi, gobernador, ¿qué tiene el Partido de la Victoria para ofrecer en estas elecciones? Hace muy poco, hace una semana, se conoció una foto de una reunión en donde estaba este frente electoral, que se habla como de un frente oficial, en donde había varios partidos. Estaban los radicales del Frente Plural, el Partido Justicialista, el Partido de la Victoria, Partido Renovador. Se llama PARE. Frente Plural. Sí, pero ¿el Partido de la Victoria va a estar con ese frente?
Nosotros nunca nos fuimos, ¿no? Nosotros creemos que Urtubey es un gran candidato a presidente. Nos gustaría mucho que gane esta elección y tenga esa posibilidad de ser un presidente después de 200 años de democracia, primera vez que tenemos un salteño con posibilidad democrática de ser presidente, entonces eso nos lleva a continuar dentro del frente. Pero sabemos que tenemos muchos problemas internos, vemos que hay un apego en políticas nacionales, más que nada, de algo que va en contra de todo lo nuestro, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos que tener una idea de ser nacionalista, de tratar de incluir a todos los argentinos, a todos los salteños, y resulta que estamos apoyando a nivel provincial a un gobierno neoliberal que piensa solamente en los negocios, en las posibilidades, en todos números, y se olvidó de la gente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hoy nos está diferenciando. Aparte se habló de la posibilidad de que hagan un frente común con Romero, y ahí ya se mezcló, ya está declarada. Ya, siempre se notó, en el último tiempo se notó el apoyo que le da el gobernador Urtubey a Macri. Pero ya si encima nos juntamos con Romero, ya algo sería, para la gente creo que sería muy difícil de entender esta unión también, ¿no? Es muy difícil en política sumar por sumar, ¿no? Nosotros en la elección... A veces nos da nos suma, matemática. ¿no? Claro, no es matemática. Nosotros en el año 2013 le ganamos por muy poco a Romero, ¿no? Con Rodolfo Urtubey no le ganamos ni por 10.000 votos. Y Olmedo venía muy cerca, ¿te acuerdas que hablaban que Olmedo se metía al medio y que era Romero afuera? Había 8.000 votos entre ellos. Se juntaron ambos y decían, bueno, nos tienen que ganar. Si nosotros nos ganamos por 10.000 votos y entre ellos dos eran una sumatoria impresionante. Y no dio la suma. Después de las PASO, estaba Romero con una gorra nomás de Olmedo ya, porque sabía que no sumaba y la gente de Romero no lo apoyaba porque estaba Olmedo y la gente de Olmedo no lo apoyaba porque estaba Romero. Entonces yo creo que en política no se suma tan fácilmente. Hay mucho todavía que se va a hablar. Creo que el Partido de la Victoria va a ser muy protagonista en las próximas elecciones. Yo le dije al ex diputado Vilariño, que estuvo con nosotros, de que el interior de Salta tiene características bien definidas, el peso de los intendentes siempre es muy importante, la gente también ya se acostumbró a decidir, ya no se deja arriar tan fácilmente. Pero le dije también que cualquier campaña hacia la gobernación tenía que partir, a mi entender, desde esta elección que viene y en Salta Capital. Y en Salta Capital, porque el que no gane Salta Capital va a ser difícil que pueda luchar y pelear una gobernación. Nosotros entendemos que como partido, como políticos que somos, que hoy no nos alcanza para ganar una gobernación, ¿no? Nosotros somos totalmente sinceros si no agregamos nuestra base electoral, ¿no? Si nosotros logramos hacer una propuesta superadora que contenga a todos los salteños, una propuesta superadora significa decirle, che, escuchame, ¿cómo solucionamos el agua de los departamentos Rivadavia, del norte? No, una empresa provincial de perforación. Tenemos geólogos, tenemos todo. Necesitas 10 millones de pesos para comprarte 3 camiones y hacer 3 pozos de agua por semana. Que no es ninguna inversión. En un momento el municipio de Tartagal pagó un pozo de agua 160.000 pesos y la provincia está pagando 2 millones de pesos, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que se pueden solucionar muy fácilmente. Y a veces no funciona, ¿no? Y a veces no funciona. Y estamos hablando, pero es perforar 100 metros de profundidad. Cuando nosotros en el petróleo en el norte perforamos 5.000, 6.000 metros. 5.000, 6.000 metros. Agua tenemos 100, 110 metros de profundidad. O sea que y hay zonas como hoy lo que es toda la zona del 81, Dragones, en 50 metros tenemos una... Y a la gente le falta el agua. A todo el mundo, ¿no? Si vos darías por cada puesto de un chaqueño, por cada pueblo, le pones 2 o 3 pozos. Nuestro Chaco tiene una linda capa, por eso se perfora, ¿no? No así en Tartagal, que en la ciudad misma no tenemos, pero tenemos acuíferos en Yacuy y en otros lugares que, bueno, que eso nos ayuda mucho. Creemos que hay mucho por hacer, ¿no? En todos los índices. Yo hablaba el otro día con el gobernador y le comentaba que el gran problema que tienen los municipios del interior, que no hay banco, el sistema, ¿no? Claro. El intendente tiene que pagar los sueldos, tiene que pagar todo. Si no tenía un banco, ¿qué hace? Venía a Salta Capital, ¿cuánto te han depositado? 800.000 pesos, bajo una valija,
cargar 800.000 pesos y te va a pagar los sueldos. ¿A dónde pagás? En tu casa, la tenés porque hay más seguridad. Bueno, es una tentación, no hay una persona que después de 1 año, 2 años, 3 años, se tiente de malversar. Entonces, ¿cómo no va a haber el Banco Macro, que le damos el manejo de 46.000 millones de pesos, que nos ponga un día por semana en cada ciudad un banco para que el intendente firme un cheque, se cobre ahí, se pague ahí? La verdad que hay cosas que solucionar en todas las provincias. ¿Cuánto fue el aumento para los empleados municipales de Tartagal? Hay algunos Se está hablando intendentes. mucho, ¿no? El intendente Cuenca dice que tengo que ser millonario para pagar el 25%. La provincia arregló por el 16%, Sí. pero arregló hasta julio. Claro. Yo arreglé hasta marzo el año que viene por un 25%. O sea, usted no tiene la próxima... Ya no tengo otra reunión con el gremio. respecto. Yo arreglo con todo el La año. paritaria terminó. Claro, viene el gobierno provincial y dice: en diciembre le voy a dar 5.000 pesos un bono, y el municipio de Tartagal ya está arreglado por un año, yo voy a pagar 2.000, el bono ese de fin de año. O sea, no hay ningún cambio. Y nosotros tenemos una carrera dentro de la administración pública. Nosotros tenemos gente que la tenemos en negro, que muy mal lo hacemos, pero no nos dan los números, se llaman eventuales, ellos trabajan por hora y tenemos un grupo importante en la ciudad. Después hay unos que se llaman PIL, que es un convenio que habíamos hecho con Nación, que el 50% paga la Nación y el 50% el municipio. La Nación nos dejó de pagar los PIL y lo estamos asumiendo nosotros, pero es una categoría baja. ¿Cuándo dejó de pagar esto la Nación? Dejó de pagar cuando cambiamos el gobierno. Después tenemos, son piles públicos, después había un pil que era privado, ¿no? Eso que vos lográs que una empresa se tome un empleado Claro. de un Sí, plan sí, sí. joven, le paga el 50% de los aportes, le paga los aportes y vos lo probás a este chico y si anda bien te lo quedás después del año. Nosotros lo hicimos municipal. Y después tenemos los contratados y los plantas permanentes. Lo que arreglamos mucho con el gremio, el gremio nos ayuda mucho con el tema jubilatorio. Yo cuando asumí, vienen unos chicos del terciario público y me investigan la municipalidad. Dice que tengo la municipalidad envejecida, la planta personal. Empleo de 78 años con 10 años de servicio. Claro. Claro. Si vos haces trabajar mi No papá se que podía tiene jubilar 78 ni- años, claro, no me espera que es imposible. Entonces hicimos una ordenanza en la cual nosotros le pagamos la moratoria, hicimos una ordenanza que todos los que estaban en esta lista, si lo hacían dentro de los próximos 6 meses, le dábamos 10 meses juntos y después la seguimos haciendo. Y hoy tenemos todos empleados, en ese momento tenía un solo empleo menor de 30 años. Y hoy fuimos renovando y de los 80 contratos que voy a hacer ahora, los 30 primeros son para los más antiguos. Si son los más antiguos es porque algún problema tienen, ¿no? Porque si tu jefe no te promociona es porque algún problema tenés. Hemos decidido que si están después de 10 años, los 30 más viejos, los más antiguos, van a entrar directamente en el contrato. Y después los otros los pone el gremio, otros los pone el municipio. El municipio normalmente termina poniendo un chofer que no puede conducir si no es contratado, un policía de tránsito que no puede hacer una multa porque es eventual. Toda esa gente la incorporamos. Y eso nos dio muchos resultados. Un empleado que tiene 30, 40 años de servicio, al 2% de antigüedad, es 2 empleados. Claro. Entonces, eso nos da la posibilidad de el año pasado haber jubilado 40 y hoy toma 80, ¿no? Porque nos da... Y el otro secreto... Pero el otro usted secreto, se banca el aumento que dio. Sí, nosotros... No es que tiene que salir a pedir... Nosotros la provincia no nos está ayudando con ningún extra. Y yo también lo digo en mi declaración, los municipios del norte tenemos una ventaja sobre otros Claro, municipios, eso es verdad. que nosotros recibimos regalías que los otros no reciben regalías, ¿no? Petrolíferas y gasíferas. Si la administramos bien, estamos en condiciones de pagar mejor que los sueldos. Los mejores sueldos de la provincia, el básico de Tartagal, hoy nos vamos a ir a 12.500 pesos de básico, más el 2%, más el 50% por título secundario. Y realmente cuando vos empezás a ver, cobras más que el intendente, pero la verdad que es una forma de que un barrendero va y termine secundario para cobrar sus 4.000, 5.000 pesos de aumento. Entonces, Claro. bueno, eso nos ayudó mucho. Hoy el municipio de Tartagal, cuando yo asumí, era una vergüenza ser un empleado municipal. Y hoy tengo 58 profesionales universitarios trabajando en el municipio, 58. De los cuales 12 son abogados, que son los más baratos, ¿no? Porque los abogados, el primer año, no consiguen trabajo. Van a un estudio y dicen, bueno, el abogado dueño del estudio dice 50%. Claro. Pero hasta que gane un juicio, está un año, se cobra. Eso vienen baratitos. Los contadores son más difíciles porque... Y ahí que me sirvió para que sea también una escalera. Tengo 2 contadoras que me las llevo al Banco Nación,
uno de recursos humanos me lo llevó a una petrolera, los abogados que han rendido para la justicia, el secretario de juzgado. Entonces, y además vos te vas viendo la impronta. Si vos sos un buen abogado, no trabajas de abogado tampoco en el municipio. El secretario de gobierno es abogado, el director de fiscalización y control, el director de tierras fiscales. Niveles de personas al servicio de la administración municipal que han elevado el promedio por en todo. cuanto a eficiencia, mientras que han bajado las edades. Sí, eso nos mejoró muchísimo, ¿no? Ahora firmamos un convenio con la Universidad Católica que nos van a dar cursos de capacitación en algunos sectores, por ejemplo, renta, en varios sectores nos están capacitando. Nos dieron 4 becas universitarias pagas. Nosotros nos estamos colaborando también con la universidad para conseguir un terreno. Ellos tenían 2 hectáreas, se han dejado usurpar, nunca las defendieron y ahora queremos que ellos compren, ¿no? Cuando vos pagás, la cuidás mucho. Aparentemente, bueno, usted conoce mucho, sin duda, del norte salteño, pero ¿y del sur qué conoce? Yo soy de Metam, yo nací en Metam, vivía por los 18 que años. Un diputado que se llama Leavi. Bueno, mi abuelo fue senador nacional por Salta, el hermano de mi papá fue presidente de la Cámara de Diputados, mi papá fue concejal, entonces de chiquito, una cena navideña, discutiendo entre los primos de 10, 12 años, en vez de hablar de fútbol, decían, che, tu papá, ¿cómo se va a ir del partido? Porque Sansone también casado con la Leavi, toda la familia, nos hicimos muy politiqueros. En Metán, por ejemplo, Luciano Leavi fue diputado del Partido Renovador, tengo una prima que ha sido 2 o 3 periodos también concejal, mi hermano es diputado, vicepresidente de la Cámara, todos somos de la política, bueno, porque... O sea que acá unimos los 2 puntos, digamos, norte-sur sin duda, ¿no? Y usted ahí ya tiene digamos, un lugar donde se lo conoce, por decirlo así. Y dígame una cosa, ¿qué pasa con la zona andina? Bueno, que siempre vio que parece como que no existiese, ¿no? El Partido de la Victoria ha crecido mucho y hoy de casi 350 concejales, 84 son del Partido de la Victoria. Tenemos al intendente de Los Toldos, teníamos... ¿Cuánto es? Repítame el número. ¿De 300? 84. De 350 son 84 del Partido de la Victoria. Nosotros teníamos la intendencia de Iruya, Isla de Caña, el senador, el diputado de Iruya, tenemos el intendente de Los Toldos, el intendente de La Viña, el intendente de San Carlos, el intendente de Vaquero. En Güemes teníamos los 3 intendentes. De 9 concejales de Güemes, 8 son del Partido de la Victoria. En Rosario de la Frontera pretendemos ganar la próxima elección. O sea que esa silla que le prepararon al medio de la foto que yo vi. ¿Vos sé que... Yo dije, ¿qué lugar lo pusieron, no? En medio, ¿cómo habrá sido? Usted si quiere me cuenta, esa silla no era casual. Vos sé que yo me voy al baño, porque estaba coqueando, tiro la coca, en la reunión, y la verdad que me quería quedar ahí en el baño. Cuando vuelvo, ya me habían puesto una sola silla, y yo empecé a manejar silla para que se sienten más conmigo, si no quedaba una foto, porque estaría ahí. Porque estaba en el medio, ¿no? Mucha gente me ha preguntado y está buscando, ¿cuál será el candidato, pensando en Cristina, que acompañe eso? Yo por ahí pienso que quizás su partido puede ser que agrupe esos votos. Porque hay muchos quienes todavía siguen a Cristina. Sí, y no encuentran candidato o que los represente. Están desesperados cuáles son los candidatos. Yo le voy a dar el resultado. Obviamente, si usted me dice que va con Urtubey, yo le digo que ya no van a ser esos los votantes. Pero... Le voy a dar la última encuesta. La hizo el encuestador Acuña. Un encuestador que todo el mundo conoce. 50% en el interior y 50% en Salta Capital han manifestado su preferencia por el kirchnerismo. Bueno, y lo que está pasando hoy es que todos están pescando en la laguna de Cambiemos. Sáenz, Olmedo, Romero, Juan Manuel Urtubey, y nosotros hemos quedado firmes donde estábamos, ¿no? Y eso también nos da una posibilidad importante, ¿no? Nosotros creemos que esa brecha, que esa división que hay no es buena para nadie, pero la vemos en las redes sociales, lo vemos en todos lados. No, me gustaría ser el gobernador de todo, ¿no? O trabajar para todo. Bueno, eso sí es después que uno llega, el gobernador de todo. Sí, pero creemos que se están dando una antinomia muy, muy difícil de llevarla adelante gobernando también, ¿no? Pero hay 2 pensamientos que son muy claros, ¿no? Los que pretenden que, por ejemplo, en Tartagal, ¿no? En el norte, había 10.000 jefes de hogar en Tartagal y 9.000 en Mosconi.
Y hoy se ha reducido tanto eso desocupado en 930. 930 personas que están cobrando, porque tienen una contraprestación con la provincia, están cobrando un salario categoría T4, un muy buen salario que casi 4 veces de un hijo, y la verdad que hay una masa salarial importante en una ciudad que no se reconvirtió económicamente, ¿no? Y hoy el ANSE le quitó eso, ¿no? Bueno, a nosotros nos saca 8 millones de pesos el circulante y realmente un caos. Es como si ahora le saca el ingenio tabacal, como si a Güemes le quita el ingenio. No se entiende, no parece se entiende. eso, ¿no? ¿Y sabes cuánto estamos hablando? La provincia pone 170.000 pesos para pagar el 931 y unos 50.000 pesos para pagar los sueldos, porque son pocas horas que se pagan. Y la Nación pone 8 millones de pesos, que es una diferencia de 4 o 5 millones entre un salario universal. Pero el perjuicio que trae a la zona no lo solucionamos después con 10 millones juntos. No, está porque nos está quitando el consumo. Y el día que nos cae el consumo se cae el trabajo. Sí, bueno, es lo que está ocurriendo también en la capital y se ve, es evidente. Nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que usted haga un análisis de la realidad del país. O sea, de cómo ve usted la conducción de Mauricio Macri. Para terminar y ya con eso. Hoy venía hablando con un amigo y decía esas reformas que se quieren hacer a nivel nacional del tema de que hay que hacer un debate, tendría que estar aparejado también con un castigo, ¿no? Por no cumplir. Por no cumplir, porque vos haces un debate, te llenás la audiencia, sí. Y después mentiste tanto que realmente no tenés ningún castigo, ganaron la elección después del debate. Y eso tendría que estar políticamente, democráticamente penado. En Bolivia hay un sistema que no es tampoco tan bueno, que a los alcaldes, a los 2 años, vos podés hacer un plebiscito. Una especie de juicio de residencia. Así se llama. Entonces, juntás tantos porcentajes del padrón, firman, se hace un plebiscito y a los 2 años va a elección. Y la gente pregunta, ¿se queda o se va? No es que va a ganar el otro. ¿Y sabe quién entra? Imagínense que acá quieren sacar las elecciones de medio tiempo. Quieren sacar porque ven que están haciendo mal las cosas. ¿Y cuando va el alcalde, quién entra? El presidente del consejo, ¿no? O sea que también es un peligro político. Le voy a hacer una pregunta, espero que no sea coqueta. ¿Qué edad tiene usted? Nosotros tenemos 53 años. Entonces, doy clase 63. Para dentro de 2 años estaríamos 55. 55 años. Buena edad, ¿no? Buena edad. ¿Cierto? Para que no se nos quede 20 años, digo. No. También. Yo creo en la alternancia, creo es que... otro tema, digo que aparecen los gobernadores muy jóvenes, y se van viejos, una cosa, y dicen, ¿qué mal los maltrató? No es que los maltrató mal. Hace como 15 años que están acá adentro. ¿No? Y bueno, esta provincia la manejaron solamente 2 familias, por 4 Roberto, después tuvo 12 y 12, estamos hablando de 28 años, ¿no? Solamente tuvimos 4 años y 4 años de... 4 años de Ulloa y los 4 años de Cornejo. Así que la verdad que la alternancia es buena, creemos que uno entra con un empuje, con unas ganas, 2 mandatos para cualquiera, creo que es importante, y si sos bueno, espera 4 años y volver. ¿El apellido Leavi de dónde viene? Irlandés, que llegó como Mac Levy, después le sacaron Mac, significa hijo de, y bueno, ahí quedamos los Leavi, se asentaron en Metán, en Tucumán y en alguna región, pero somos poquitos. Yo conocía muchos Mac Mani. Son hijos de Mani. Le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que la pasé muy bien y gracias, Jorge. Y te quiero invitar a Tartagal, ¿no? Sé que ahora... ¿Cuándo quiere que vaya? ¡Epa! Se asustó. Este lunes no, el próximo lunes. Bueno. Te quiero que conduzca un programa ahí en Tartagal. Con mucha audiencia, con mucho feeling. ¿Puedo llevar a mi esposa? Digo, me va a querer acompañar. Si no, no vas a poder ir. Voy a pedir permiso a tu señora. Le voy a pedir que no lo entusiasme mucho y que después me lo devuelva porque me quedo sin compañero de conducción. Un día, te hace una confidencia, me dijo, tengo muchas ganas de irme a vivir a Tartagal. No puede ser. ¿En serio? Te digo, ¿no? Vos sabés que yo no soy de Tartagal y uno se enamora, ni el intendente es de ahí, entonces vos te das cuenta que hay, ¿por qué crece tan rápido? Porque hay mucha gente de afuera. Bueno, mi hermana que está viviendo en Tartagal, cuando escuche esto, y me gusta el Chaco. Me va a generar un conflicto familiar. También me gusta el Chaco y el Chaco de Tartagal también. San Martín es parte también de lo que es el Chaco. Y he hecho buenas películas ahí y todo. Así que siempre he tenido la onda. Y de paso queda cerca de Bolivia, que también es algo que me atrae. Estamos cerca de Paraguay. Gracias, Leavi. Muchas gracias.
Se nos terminó el primer bloque, pero en unos minutitos estamos de vuelta y vamos a hablar de una de las problemáticas más importantes que tenemos, lo que es la violencia de género. No se lo pierdan. El gobierno de la provincia ha inaugurado un nuevo espacio de recreación, esparcimiento para los vecinos de la zona sudeste y de toda la ciudad, el Parque de la Familia. El Parque de la Familia funciona de lunes a lunes de 8 a 23 y te ofrece a vos y a tu familia muchísimas actividades gratuitas para que la pases bien, pero bien en serio. A lo largo de sus plazas vas a poder disfrutar del patio de artesanos, ofertas gastronómicas y de propuestas deportivas, culturales y recreativas. Pero sobre todo, el Parque de la Familia es un lugar tuyo, un lugar que seguro te hacía falta. Parque de la Familia, Gobierno de la Provincia de Salta. Sempre, sempre pensi di parlare, non ti fermi mai. Sempre, sempre pensi di parlare, porti il cellulare. Mille cose devi organizzare, non devi giocare. ¿Cómo se le ocurre a un banco lanzar un plan de telefonía móvil? Fácil, pensando en sus clientes. Quante cose fai che non ti posso più parlare. Quante cose fai che non... Llegó Plan Macro, el primer plan de telefonía móvil exclusivo para clientes de un banco. Con 265 pesos mensuales, tenés 150 pesos de crédito y 2 gigas para navegar por mes. Conseguí tu plan Macro únicamente en macro.com.ar. Online. Macro, tu banco cerca, siempre. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos día a día en la optimización de los sistemas de agua y cloaca, mejorando instalaciones, construyendo nuevos pozos, ejecutando extensiones de redes y renovando cañerías en toda la provincia. Aguas del Norte, la compañía de todos. Combatamos al dengue. Poné boca abajo o tapa todo recipiente que contenga agua y evita que se acumule líquido en ellos. Si presentás alguno de los síntomas, acudí al centro de salud más cercano. Estamos haciendo de Salta tu ciudad. Seguimos en el primero de la semana. En esta oportunidad está con nosotros la doctora Mónica Menini, que es referente del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. Vamos a hablar de la violencia de género, un problema que hoy vamos a hacer foco a nivel provincial, pero es algo que se extiende a la nación, al mundo entero. Esta es la realidad, es algo que lo estamos viviendo en el mundo entero. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Usted sabe qué me sorprendió? Que en la provincia de Salta tenemos el mayor número de presos por femicidios. Entonces yo acá me pregunté, ¿cuál es el problema? ¿En Salta ocurren más femicidios o en Salta llegamos tarde, llegamos una vez que ya se cometió este delito tan atroz y lo que queda es meterlos presos? ¿Qué está pasando en Salta? Bueno, muy bueno, sí, sin ninguna duda, en los casos, hay femicidios que nosotros realmente podríamos prevenir. Sí, porque todos tienen una alerta, hay femicidios, ¿no?, que podríamos prevenir. De los 8 que tenemos este año, en el 2017, desde el 1 de enero hasta hoy, 6 podríamos haber hecho muchísimas cosas, pero muchísimas acciones antes de llegar al femicidio, que además tiene otras consecuencias. Por supuesto, nada es tan grave como la muerte, pero en el que quedan niños en general, quedan niños sin su mamá, porque la mamá ha muerto, y con un papá que queda preso
con una Porque cadena generalmente perpetua es encima, así, ¿no es cierto? Es el marido, el exmarido, la expareja, En o si general. no, alguien del círculo íntimo. Es En muy raro que general, sea de afuera, nos ¿no es está cierto? sucediendo en general, es raro que sea de afuera, sin embargo eso no significa que no se pueda calificar como femicidio, No, por porque supuesto. hay No, en una una época cierta... esto empezó cuando el asesinato provenía para tapar el delito de violación. O sea, el violador mataba, y eso es femicidio. Eso es femicidio. Antes Muy bien. era, digamos, el crimen hecho para tapar otro crimen, Sí, ¿no? sí. Y entonces, pero en verdad es clásico porque ahí muere la persona por ser mujer, y esa es la definición de la violencia de género, cuando la violencia se le ejerce por su condición de mujer. Igualmente tenemos varios casos en la provincia en las que estamos teniendo alerta, en el que no se han considerado como femicidio en la estadística y nosotras tenemos serias dudas de que podrían haber sido femicidios. ¿Algún ejemplo de Por eso para ejemplo, que- el caso de Yolanda Mamaní, una estudiante de la Universidad Nacional de Salta que murió quemada, ¿no? Quemada con alcohol, y ese tenemos un caso. Tenemos otro caso en Ay, Salvador no Massa, fue no fue considerado femicidio. Tenemos otro caso en Salvador ¿Cuál fue el Massa. motivo de ese crimen tan violento, no? Bueno, o sea, Si no fue un femicidio, digamos, ¿cuál? queda como muerte dudosa, queda como que pudo haber sido un accidente porque Yolanda estaba jugando con alcohol, pero en ese momento la única persona que estaba con Yolanda era o es su novio y un niñito discapacitado con una discapacidad importante que no puede Y seguramente atestiguar ni poder hablar. antecedentes de dificultades. Antecedentes de dificultades, parece que había incluso, se había develado que Yolanda estaría saliendo con otro muchacho y entonces nosotros también en ese momento Ahora, decimos... ¿sabe qué dijo Dulcinea al comienzo, no? Dice, tenemos una estadística donde nos coloca, ¿cierto?, arriba. Y yo digo, cuidado porque las estadísticas marcan el escenario. El escenario. No son separadas. Si yo tengo la mayor desnutrición, si yo tengo la mayor pobreza, si yo tengo el mayor desempleo, si yo tengo la más baja inversión de todo el país por alumno En educación. en educación, por la más baja de todo, cuando empiezo a juntar esas cosas, me empieza a dar la geografía de la posibilidad de la violencia de género y cuando finalmente el femicidio. Si uno analiza, ¿cierto?, esa historia de las personas, de No se las puede dos, dejar de analizar bueno, para si uno hacer va para política atrás, pública. lo encuentra. Claro, no se puede dejar de analizar para hacer política pública. Entonces, Dos cuestiones la en eso. educación, la falta de buena educación, nos lleva también al femicidio. Uno dice, no, Sí. ¿cómo? Estabas hablando de un niño, estabas diciendo, no, pero algún día va a ser mayor y la niña va a ser una La mujer falta mayor. de una materia que es la educación sexual integral en nuestra También ni provincia. hablemos. ¿Qué es lo Porque que está mucha ocurriendo en las gente escuelas considera públicas eso. con la materia que usted dice de la educación sexual? Mucha gente, al no conocer lo que sucede, que no se da educación sexual integral, como dice una ley nacional que ya tiene 10 años, piensa que es solamente enseñar el uso de anticonceptivos. Y por supuesto que se imaginan que si la educación sexual integral comienza desde el nivel inicial, Sí. no es de esto de lo único que estamos Por hablando. supuesto que no, ¿no? En esa materia es donde se trabaja la relación entre varones y mujeres, la tolerancia, la comunicación, la no discriminación en todo sentido. Entonces, eso se puede incorporar en la educación. Sí, desde es muy algo que pequeño. va a atravesar la vida de un ser humano. Exacto. En algún momento siempre, o sea, Por esto eso es una atraviesa materia... el sistema. Pero ¿qué ocurre con la educación religiosa en las escuelas Claro. públicas de la provincia? Que sí se da, y que de eso sí puedo excluir a quienes no son católicos y que quizás esta materia no les sirve, porque realmente en lo que ocurre en Pero Salta es que se da catequesis, ahí ¿no? yo No voy a es decir religión. algo. No se da religión, se da catecismo, que no es lo mismo. Claro. Te disimulan la palabra y dice religión. No, Sí. es catecismo. Religión es la materia que tienen los estudiantes de abogacía como teología
en la Universidad Católica. Pero eso es religión, eso es teología. Pero acá, en las escuelas, lo que se da es catecismo. O sea que es una preparación para un culto. Claro. Pero la religión en sí misma no es una materia para niños, por eso que no se puede dar, acá se da. Bueno, pero no es algo que a mí me ha ocurrido porque yo fui a una escuela pública, mi primaria la hice en una escuela pública, y yo tenía la materia religión. No sé, será por lo que aprendí en mi caso, qué ocurrió, pero me he negado a asistir a esa clase. Yo imagínense que tenía 10 años y me permitían quedarme afuera. Lo que también era insólito porque a mí me han criticado todos mis compañeros, me decían, vos te vas a ir al infierno. Eso es lo que a mí no me importaba, a mí en particular no me importaba. Pero en otros, por supuesto, me decían, te vas a ir al infierno, ¿cómo? Porque yo no soy bautizada, no soy católica, entonces es algo que en mi vida lo he escuchado mucho. Ahora, lo del femicidio, volviendo a este tema, yo le digo, yo viví muchos años en la pampa húmeda bonaerense, o sea, en el campo de la provincia de Buenos Aires hacia adentro. Campo. Vivíamos en pueblos agropecuarios, ese tipo de cosas, y eran de mucha seguridad. La inseguridad era un hecho casi desconocido. Claro. A lo sumo algún pequeño robo o hurto casi, ¿no? Pero era muy difícil. Y el primer gran, digamos, hecho de inseguridad de hace aproximadamente unos 30 y pico de años fue un femicidio. Claro. Que en aquel momento no se tomaba como No, tal. y aparte se hablaba de crímenes pasionales, Pasional, se justificaba. Claro, entonces hablaban Se de justificaba. que el médico, porque era así la cosa, el médico donde la señorita era la secretaria, digamos, ¿no? Quizás había hecho eso, fueron presos, ¿no? 2 médicos, 3 fueron presos, salieron. Pero fueron presos porque andaban de novio, o sea, era lo que se decía pasional. Pasional. Igualmente, de lo que estábamos hablando cuando se reforma la ley de educación en nuestra provincia y se ingresa ese inciso ñ del artículo 27, lo importante y que muchos padres y la organización ADC llegó hasta la Corte de Justicia de la Nación, es justamente que la educación religiosa, como dice nuestra ley, se imparta en la educación pública y en horario de clase. ¿No? Porque la educación religiosa tiene ya desde del 1880 y pico, ya está ingresada muchas cuestiones que tienen que ver con la religión en la educación. Sin embargo, esto en Salta es lo que hoy está en la Corte de Justicia y que tiene un dictamen del Procurador General de la Nación. Y esto que decías vos, que te sacaban del aula. Sí, bueno, porque a pedido mío y porque me negaba y bueno, pero ya además era una sola que reclamaba y me dejaban, pero... Además hay una resolución, la verdad que es impactante en la provincia de Salta. A mí yo soy preguntada por estos temas incluso de otros países de Latinoamérica, sí. Como por ejemplo Perú, que no entienden, o Brasil, que están preguntando qué sucede efectivamente en la provincia de Salta. Tenemos la educación religiosa. Exacto. Lo sumamos a la pobreza, lo sumamos a la muerte, lo sumamos al tema de la educación, la desnutrición, la desocupación, la pobreza. Es un combo explosivo. Esto también que le quería hacer referencia con lo que usted dice, que estoy de acuerdo. Cuando el 7 de marzo el gobernador Urtubey junto con la ministra Caletti presentan una política de Estado que podría haber, pensarán ellos, contrarrestar lo que nos está sucediendo. Y entonces, ¿qué nos presentan? Nos presentan una política copiada de la provincia de Córdoba, que no tiene nada que ver con los indicadores de nuestra provincia. Y ni siquiera con la ubicación geográfica, no que tiene, es muy diferente. No tiene, y que por otro lado, en Córdoba puede ser, yo vengo diciendo, puede ser una buena política, una política criticada también en la provincia de Córdoba, igual que por lo que la criticaríamos nosotros, por la centralización. ¿Cómo le dicen a Córdoba? ¿Cómo le dicen a Córdoba? La docta. La docta. Y en Salta la gente viene
está 15 días de vacaciones y nunca se entera que hay universidad. Sí, es Señora, muy importante acá no la existe Universidad vida de Córdoba. universitaria en la ciudad. Veo que no existe. Hay que ir a la UNSA o a la Católica, que están lejos. Pero los turistas, eso no se enteran nunca. Sí, y En la cambio, usted va a Universidad Tucumán, de usted va a Salta... Córdoba y la vida universitaria es una Claro, realidad. y la ¿o no? Universidad de Salta podría así mirar hacia otras universidades como por ejemplo la de Córdoba, Claro. la de La Plata, Sí, la de sin Buenos duda. Aires, que sabe usted que tienen programas, hay 9 universidades nacionales que tienen programas internos de prevención y asistencia de la violencia de género Pero porque que- tienen un grupo de riesgo que son los jóvenes que están Que en también situación de ejercen noviazgo violencia de género. y de hecho está la situación de Yolanda Mamani de la Ahí que está. venimos hablando. Y bueno, la verdad que nunca eso se llevó. Nosotros hemos hecho referencia dentro del Observatorio de Violencia de Género que hay una representante de la universidad y que durante este tiempo todavía no lo ha podido presentar. Creo que los estudiantes están más interesados en Ahora, el que día exista este del programa. 8 de marzo pasado, Sí. en Salta se dio otro hecho muy extraordinario. Se inventó un tercer género que no es lo que todo el mundo cree. O sea, no estamos hablando de transexuales, no estamos hablando de elecciones sexuales, ya sea de homosexuales, no. Estamos hablando de alguien que llega a una plaza y dice, yo vengo acá como mujer, no como funcionaria. Ah, sí, claro, fue realmente una afrenta ¿Qué de la significó ministra. eso? Bueno, mire, yo... O sea, sí, ¿qué era una cosa? ¿Dónde termina? ¿En qué momento? se ¿no? dividió. Llegó como funcionaria, porque ninguna de nosotras llegamos con policía de civil alrededor. Ninguna. Una comisario Ninguna. y una oficial. Claro, ella llegó con policía Y con de un civil funcionario que la alrededor, acompañaba. con un montón de funcionarios que la acompañaban, ¿no? De su ministerio, incluso algunos funcionarios que nos llamaban la atención ver al lado de ella. He visto también. revolucionarios Exactamente. de primerísima hora, ¿no? Sí, Amigos sí. de Kicillof, Sí. gente Ahí que estaban ahí. no que nos podían mirar a los ojos. Que no nos podían ¿Usted mirar a los conoce ojos. a la misma gente que yo? Claro que sí. ¿Y, Claro qué- que y sí. por qué la ministra apareció en ese lugar, la ministra Caletti? ¿Cuál fue el mensaje que quiso dar el gobierno, no? ¿Qué pasa? ¿Es una especie de culpa el no actuar del gobierno y aparece la ministra ahí? No, yo creo que realmente ella lo planteó. Fíjese que ella marchó durante un par de cuadras, porque después se fue, en una marcha que llevaba al frente un banner que decía paramos contra las políticas de Macri, Urtubey y Sáenz. Ah, No bien. sé si ella se dio cuenta de que marchaba atrás, y seguramente se dio cuenta. Entonces realmente era una afrenta importante a un movimiento grande de mujeres. Fue la marcha más grande de esos 3 días, 6, 7 y 8. En la provincia de Salta. En la provincia de Salta fue muy grande. Fue una de las marchas más grandes que hubo en la provincia también. Claro. Fue Eran sorprendente. 7 cuadras de personas marchando, así que, bueno, realmente no ¿Qué es lo que pensábamos falta? que iba a Claro. ser una cosa así que fue bastante fea. ¿Y qué es lo que falta de parte del gobierno para solucionar esto, para empezar por lo menos a frenar? Porque cada vez los números aumentan más. Entonces, y la Nosotros- violencia es cada vez mayor cuando... A ver, es algo que está en agenda de los medios, todos los días Todos tenemos los días, esto. sí. Pero no sé si está en la agenda de los funcionarios o con el compromiso que debiera estar. ¿Qué es lo que está faltando? Nosotros creemos que no tiene información específica, eso es un problema gravísimo cuando hay que pensar políticas de Estado. Algunos no tienen formación específica, otros tienen una ideología propia que más bien se acerca al violento que a la prevención del problema. Eso también pasa dentro del Poder Judicial muchísimo, ¿no? El juez Rosaski ha escrito un documento hace unos días interesantísimo, impactante, que se llama De La La Plata, Soledad, el juez Rosaski de La Plata, juez que ha trabajado mucho en los juicios de lesa humanidad, que se llama La solidaridad de los bestias. Así es el título, en el que hace desarrolla este Claro. pensamiento, ¿no? Nosotras nos hemos Me hizo conformado... acordar al otro título. ¿Cuál? La fuerza es el derecho de las bestias. Ah,
Bueno, esta es la solidaridad de las bestias, si Vio quieren que lo buscan. También aquello algo tenía que ver con eso, ¿no? Es cortito, sí. Nosotras en Salta hemos conformado una mesa que se llama Mesa Ni Una Menos, provincial, en donde estamos 27 organizaciones, que son organizaciones mujeres, organizaciones sociales, indígenas, y hemos armado un proyecto que se llama Consejo Autónomo de las Mujeres, porque también vemos que en nuestro periodo de territorialización y de descentralización de la problemática y de la asistencia y de la prevención, es necesario que el diagnóstico y la articulación con todos los que están en el territorio, con las organizaciones, con los intendentes, el otro día yo estaba hablando con una defensora, justo que estuvo Leavi aquí, estaba hablando con una defensora de violencia de género que me decía que articula muy bien con el municipio de Tartagal. Me encantó escucharlo, pero digo, hace muchas cosas una gente que está dentro del Ministerio Público que si tiene con quién articularlas, no las contamos, nosotros no contamos las que no mueren, las que no mueren por toda esa articulación. Ahora, en la justicia, el otro día estuvo sentado ahí donde está usted, el presidente de la Corte de Justicia, el doctor Guillermo Catalán. Sí. A mí me sorprendió, dice, tenemos 77 denuncias diarias de violencia de género. Es una locura. En la provincia estamos hablando, 77 por día. Entonces yo me di cuenta, porque uno sabe lo que significa una denuncia. Una denuncia significa como mínimo un papel, como mínimo. Después el papel ya requiere otro y así. Y por ahí para muchos de la justicia, este tema de la violencia de género y el incentivo de las denuncias, ¿no? Son una molestia, doctora. Muchos lo ven. ¿Sabe qué dato no nos dicen? ¿Sabe cuándo me doy cuenta? Alguna vez que he ido, por ejemplo, aquí en Salta, a la ciudad judicial, y ver cómo se da el lugar donde están las personas que van a denunciar violencia de género. Son no bien tratadas. ¿Me comprende, no? Sí. No tienen un trato de víctima. No tienen el trato de víctima. Sí. Tienen el trato ese de la sospecha de un problema que viene acá a plantear, que se arregla. O sea, de la molestia, todavía no hay conciencia. Solidaridad. Y ojo que hay muchas mujeres trabajando. Sí, bueno, sí, hay eso mujeres, pero no están en lugares de decisión. Pero ¿sabe qué datos no nos dan? Nos dan muchos datos de cuántas denuncias hay. ¿Sabe qué datos no nos dan? Claro. ¿Cuántas sentencias definitivas hay? Y casi ninguna. Claro. Tenemos mucho, lo que se llama una sentencia interlocutoria o las medidas cautelares de prohibición de acercamiento o de exclusión del hogar. Prácticamente como un formulario. ¿Y hay centros asistenciales acá para la persona que denuncia violencia, la persona que quizás muchas mujeres deban irse de su casa con sus hijos y todo, y quizás dependían del sueldo del marido, porque esta circunstancia es muy común. Se tiene que ir de la casa, ¿a dónde va? ¿El Estado puede asistir? No les asiste, no hay ningún programa que se llame ayuda de algo. O sea que si no tenés la casa de tu mamá para recurrir, no hay nada. Tenés que volver a la casa de ese hombre. No hay absolutamente nada, ni tampoco hay transformaciones de lo que es el proceso de alimentos. Bueno, por eso el camino de la víctima, que yo le llamo. Yo veo que la ruta crítica también le llamamos. Cuando hay una víctima, veo que hay un camino que hace la víctima, que la va llevando hacia el lugar donde va a ser víctima. Y que algunos confunden eso con la culpa. Veo que, con la responsabilidad, es también vos. Exacto. ¿Qué? También vos. El problema es que... Volviste a la casa donde te pegás. ¿Y dónde querés que vaya? El problema de eso es que eso lo diga un funcionario o una funcionaria, ¿no? Que diga que la culpa la tiene quien... Eso es gravísimo, eso es gravísimo. El otro día vi una señora, no acá por suerte, en Buenos Aires, muy desfigurada. Sí. Y todo era que había tenido problemas gravísimos, había denunciado todo, exclusiones, todo,
y aceptó un café con el golpeador. Sí. Y después el golpeador la acompañó a la casa. Sí. ¿Resultado? Sí. Pero ese es el camino de la víctima, pero no por culpabilidad, no por responsabilidad, sino porque las circunstancias la llevan a la víctima. Bueno, y ese seguimiento es lo que le llamamos la territorialización. ¿Por qué? Porque ese ser humano necesita otro ser humano que esté muy cerca, que pueda manejar articulaciones, que pueda manejar herramientas, que tenga ciertos conocimientos de cómo se asiste para poder sacarla de esa situación. ¿La podemos sacar de esa situación? Sí. La podemos sacar. Quiero decir, y cuando... ¿Sabe lo que pasa cuando el juez le dice, usted no se acerque a la señora que le acaba de pegar? Entonces el tipo sabe que si cruza la calle San Martín, supongamos, ya entra en una contradicción con la justicia. Entonces, ya que ella me va a denunciar que yo crucé, aprovecho para volver a pegar. Sí, también tenemos que, yo soy de las feministas, en eso estamos partidas las feministas, yo soy de las feministas que considera que podemos trabajar con los varones en control de esas situaciones. Es como el alcohólico, es como... Pero no podemos hacerlo nosotras, no podemos hacerlo las mujeres, porque al ser una cuestión que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver cómo nos ven... Y tenemos muy pocos varones que tengan capacitación específica para poder hacerlo. Eso también estamos presentando, intentando que nos escuchen, porque hay muy poco oído en ese sentido, intentando que nos escuchen, que hay gente argentina que tiene mucho conocimiento, que es reconocida en este momento, están dando capacitación en México, por ejemplo, y que nosotros deberíamos poder trabajar con ellos. Conocemos estos números, usted me dice lo que va del año 2017 en Salta, 7 femicidios, aparte de todas las denuncias y los hechos 8 y 6 pudieron haber sido evitados. Claro, aparte de todas las denuncias o los hechos que no llegaron a un femicidio. Con estos números tan graves, yo me imagino, ya tiene que haber un presupuesto fuerte destinado a esto. Y por otro lado, escucho que se ha recordado el presupuesto destinado a la violencia de género de parte de la Nación. Entonces si es un me absurdo. permiten, en el minuto final me quiero referir a lo que hemos recordado el viernes pasado, que es el Día de la Memoria. O sea, recordamos el 24 de marzo. Y yo he hablado tantos 24 de marzo que dije, en este 24 de marzo voy a hablar casualmente de el preferencial trato, así como escuchan, perverso y terrorífico que durante la dictadura tuvieron las mujeres detenidas, las mujeres torturadas. Sí, que tardaron tantos años en poder hablar. En su condición de mujer. Fue tremendo. Se las torturó como mujeres. Y este tema nunca quedó muy claro. Y a las que le robaron los hijos, para luego matarlas, ¿no? Entonces, en este recuerdo de lo que pasó el viernes, aprovechando su presencia, yo quería referirme en especial a esa perversidad especial que hubo durante la dictadura con las mujeres. Con las mujeres. Nosotras lo hemos trabajado también en los juicios de la memoria, la verdad y la justicia. Se ha logrado en Santa Fe, por ejemplo, que el delito de violación se convierta en estos casos en delito de lesa humanidad. Se ocurrieron en esas circunstancias. Lo que pasa es que para un poco porque todos los delitos que tienen que ver con lo sexual son muy fuertes para las mujeres y expresarlo es muy fuerte. Nuestras compañeras, incluso las que sobrevivieron, tardaron muchos años y necesitaron de asistencia especial para poder contarlo, y también necesitaron de esa evolución que ha tenido el movimiento de mujeres en nuestro país e incluso de los propios compañeros, ¿no? Mónica, nos quedamos sin tiempo. Agradezco tu presencia y apoyo y agradezco tu lucha. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en el primero de la semana, no se lo pierdan. Gracias.